Tema 5. Liberalismo y nacionalismo. En esta segunda parte del vídeo vamos a estudiar las creaciones de los países de Italia y de Alemania, es decir, sus unificaciones. Ya vimos cómo el Congreso de Viena había supuesto un intento de borrar todo lo ocurrido con la Revolución Francesa, promoviendo ese legitimismo monárquico, esa responsabilidad internacional para evitar futuras revoluciones liberales, creando ese sistema de congresos, incluso una santa alianza con un ejército, los 100.000 hijos de San Luis. Como consecuencia, el mapa de Europa se transformó. También vimos cómo el liberalismo, defendido principalmente por esa burguesía que pedía libertad e igualdad ante la ley. John Locke fue ese filósofo inglés del siglo XVII que ya apuntaba a esos derechos naturales de todo hombre. Después los ilustrados van a defender estas ideas transformadas en soberanía popular o nacional, división de poderes, libertad de religión, expresión e imprenta. Incluso también ya vimos la libertad económica y el liberalismo económico desarrollado por otro inglés, Adam Smith. Los nacionalismos también van a surgir con fuerza a partir del siglo XIX y vimos ejemplos en España con la invasión napoleónica. Dentro de los nacionalismos podemos diferenciar entre un nacionalismo unificador, es decir, varias regiones o estados deciden unirse y crear un único estado, y luego hay un nacionalismo independentista, son regiones que quieren separarse de ese estado al que pertenecen. Vimos también cómo las ideas de la Revolución Francesa no se van a olvidar, aunque en el Congreso de Viena intentaron que así fuera. Vemos cómo existieron réplicas de ese gran terremoto que fue la Revolución Francesa. En 1820, alguno de los ejemplos que estudiamos fue el trienio liberal en España. En 1830 vemos de nuevo revoluciones, estas con mayor apoyo popular. Algunos ejemplos fue, por ejemplo, Francia cuando termina el absolutismo de Carlos X y se instaura una monarquía constitucional. Y la última réplica y revolución importante sucedió en 1848, principalmente en el centro de Europa. Ya tienen más ideas democráticas, buscan un sufragio universal masculino e incluso el proletariado participa en las revoluciones. Con la ayuda de una línea del tiempo pudimos ver cómo Francia pasa de ser una Francia revolucionaria, con una primera república, pasa con Napoleón Bonaparte a conformarse en un imperio francés. Después llega esa restauración con el Congreso de Viena y vemos en el poder a otro Borbón, Luis XVIII, el hermano del decapitado Luis XVI. En esta restauración también cobra importancia otro de los hermanos de Luis XVI, Carlos X, que es aún más absolutista. Por lo tanto, en el año 1830, Francia se le sucede esa revolución que hace que entre una monarquía constitucional bajo Luis Felipe de Orleans. Sin embargo, a partir de 1848, de esa primavera de los pueblos, Francia se convierte en una segunda república con Napoleón III como presidente de la república. Sin embargo, en 1852 se va a convertir en un segundo imperio y va a ser importante porque se va a enfrentar a la recién instaurada Alemania. La unificación italiana. La unificación de los estados italianos tuvo lugar en el siglo XIX. En este momento Italia estaba dividida en 7 estados, según su ubicación. En el norte nos encontramos con Lombardía y Venecia, que pertenecían al Imperio Austrohúngaro. Piamonte y Cerdeña pertenecían a la dinastía de los Saboya. Después en el centro teníamos los estados pontificios Toscana, Parma y Módena. Y en el sur el reino de las 2 Sicilias, gobernado por una rama de los Borbones. Al principio de los tiempos, bajo el Imperio Romano, Italia sí que estuvo unificada como un solo estado, pero tras la caída del Imperio Romano en el 476, se fue convirtiendo en diferentes reinos independientes en esa Edad Media de invasión bárbara y germana. Víctor Manuel II era el rey de Piamonte y Cerdeña, y se va a convertir en el primer rey de esta Italia unificada. Piamonte era una de las regiones más ricas y prósperas. Contaba además con el apoyo de Napoleón III frente a Austria, aunque no frente a Prusia, y comenzaron esas luchas para unificar toda la península italiana. Este rey contaba con el estimable apoyo de su primer ministro, Cavour.
Austria, por tanto, se convertía en el principal obstáculo y en el principal enemigo de Italia para alcanzar sus propósitos de unificación. La dinastía Saboya, es decir, Piamonte y Cerdeña, se alió con Napoleón III, con Francia, para derrotar a Austria. Realmente esta campaña militar no duró mucho y ganaron en las batallas de Magenta y Solferino en el año 1859. De esta manera se consiguió Lombardía, sin embargo, Venecia aún seguiría bajo el poder austriaco. La anexión de los estados de Parma, Módena y Toscana. En aquellos tiempos había un deseo de unificación en toda Italia, y la victoria anterior solo supuso que se encendiera aún más este sentimiento nacionalista. A través de un plebiscito, es decir, de una pregunta a los italianos, se anexionaron estos estados de Parma, Módena y Toscana al reino de Piamonte y Cerdeña de forma libre en 1860. Como veis, poco a poco el reino de Piamonte y Cerdeña ya controlaba la zona de Lombardía y prácticamente todo el centro de Italia. El sur, las dos Sicilias. Giuseppe Garibaldi fue un político y militar que también participó activamente en la unificación italiana. En su caso, con el apoyo del primer ministro, se apoderó de Sicilia, con la ayuda de las Camisas Rojas, un grupo de voluntarios que llevaban dicha ropa. Este grupo va a provocar la caída de Francisco II de esa rama de los Borbones. Animado por su victoria, Garibaldi incluso quiso continuar su marcha hacia los estados pontificios, pero el rey Víctor Manuel II le hizo desistir, ante el temor de perder lo ya conseguido. De esta manera, ya en 1861, Víctor Manuel II era proclamado rey de Italia. Tan solo faltaba la incorporación de Venecia y de Roma. Con el apoyo de Prusia, finalmente Austria se vio obligada a ceder Venecia a Italia. Por último, la única ciudad y estado que quedaba para conseguir la completa unificación de Italia era Roma y los estados pontificios. Aunque Roma fue declarada la capital de Italia, el Papa se negaba a la anexión y se encerró en el Vaticano, considerándose como un prisionero. Esto marcó el comienzo de lo que se llamó la Cuestión Romana, una disputa entre el gobierno italiano y el papado, que duró varios años hasta que se firmó un concordato. En este concordato se reconocía el Estado del Vaticano, un pequeño estado dentro de la ciudad de Roma, de la cual era soberano el Papa con todo lo que eso implica. De esta forma, la península italiana formaba un solo país, pero teniendo en cuenta la independencia de la ciudad del Vaticano. La unificación alemana. La unificación alemana es la unión de unos 39 estados, que hasta mediados del siglo XIX Alemania no era un estado unido unificado, sino una serie de estados independientes que formaban la llamada Confederación Germánica. Entre dichos estados sobresalían dos de forma extraordinaria: el reino de Prusia, que era un reino que agrupaba a pueblos de origen germánico, y además el de Austria, que estaba poblado por diferentes pueblos. Las guerras napoleónicas agitaron a toda Europa, haciendo que estos pueblos germanos aspiraran también a formarse en un solo estado poderoso y en una sola nación. Será Prusia el país que inició tal movimiento unificador, pero para ello tuvo que entrar en guerra con Austria, una nación que igualmente poseía la misma aspiración. Pero también va a entrar en conflicto con Dinamarca y Francia por territorios. Los forjadores de la unificación alemana fueron el rey de Prusia, Guillermo I Hohenzollern, que hizo de su nación la primera potencia militar de Europa, y su célebre canciller de hierro, Otto von Bismarck. El sobrenombre de canciller de hierro era debido a su carácter sumamente autoritario, duro y enérgico. Bismarck va a gobernar durante casi 30 años, como ministro del rey de Prusia y después como ministro del rey de Alemania. Nació de una familia noble prusiana y poseía grandes condiciones, gran inteligencia, audacia, diplomacia y energía. Bismarck fue el que ideó esta política agresiva que buscaba la unificación alemana. Y fue llevada a cabo por medio de guerras. Guerra contra Dinamarca. Formó una alianza con Austria y Prusia va a hacer la guerra a Dinamarca, arrebatándole unos ducados del sur de Dinamarca. Estos territorios quedaron luego bajo el dominio entre Austria y Prusia. Guerra contra Austria.
Prusia, después de conseguir la neutralidad de Napoleón III y hacer una alianza con Víctor Manuel II, va a declarar la guerra a Austria, con ese deseo de arrebatarle algunos territorios y además dejarle fuera de la unificación alemana. El poderoso ejército prusiano en pocas semanas se impuso sobre los austriacos. De esta manera, Prusia se quedó con los territorios que había arrebatado junto con Austria a Dinamarca. Además, Austria renunciaba definitivamente a formar parte de Alemania. Es en este momento cuando Austria tiene que devolver Venecia a Italia. A ojos de Bismarck, el siguiente enemigo a batir sería Francia. Comenzando en 1870 la Guerra Franco-Prusiana, que termina con la Batalla de Sedan. Las tropas de Napoleón III resultaron completamente derrotadas, siendo tomado prisionero el propio emperador Napoleón III. Tras este suceso, Francia entra en su Tercera República y decide rendirse ante Prusia. En este tratado, los franceses van a ceder unos territorios sumamente estratégicos para Alemania, Alsacia y Lorena. Pero los franceses se sintieron sumamente humillados, ya que en 1871 se celebró la coronación de Guillermo I de Alemania en el Palacio de Versalles, en la misma capital de Francia. El resultado de esta guerra franco-prusiana va a ser una de las causas de la Primera Guerra Mundial. La enemistad entre Francia y Alemania era ya más que palpable. Aquí termina la segunda parte del tema 5, nacionalismo y liberalismo.